Hola amigos, soy Antonio Díez de futurdrone.com y este es el nuevo Unique Typhoon H3 con cámara Leica Ion L1 Pro. Este es uno de los primeros Typhoon H3 que nos llegan a España, de la primera remesa que ya estamos entregando a clientes, a la venta en nuestra tienda física y online. Podéis ver el enlace a la página del producto en la descripción del vídeo y aquí arriba. La presentación en la que viene el Typhoon H3 es muy similar a las que podemos ver en los otros modelos recientes de Unique, como el Typhoon H Plus y el H520, que podéis ver también con más detalle en los vídeos que tenemos sobre estos drones en este mismo canal de YouTube, de forma que la vamos a explicar muy resumidamente. El Typhoon H3 nos viene en un kit muy completo con dos baterías, cargador para 220 y 12 voltios y todos los accesorios necesarios para el uso del dron. Y nos vienen en esta caja de accesorios, tenemos la fuente de alimentación que nos va a servir para conectar el cargador a 220, su cable para conectarlo a la red eléctrica, un cable micro USB que podremos conectar al puerto del cargador para cargar la emisora, unas gomas para el gimbal, una tarjeta micro SD y otra antena para la emisora. Tenemos cuadrada y redonda, más también la correa para la emisora, el parasol para la emisora. Esto es un protector de cámara, una gamuza de limpieza. Y por fin aquí tenemos nuestro nuevo Typhoon H3 con su sistema plegable de brazos rápido y efectivo y un cable tipo mechero para poder conectar el cargador en el coche o a una toma de 12 voltios. Y en esta caja nos vienen las hélices para el H3, 6 para el dron y 4 de recambio. El H3 nos viene en una caja, dentro de la cual encontramos el relleno de protección que ajusta perfectamente en la mochila de los Typhoon H, que podemos adquirir separadamente si la queremos. La mochila es la forma más cómoda y fácil de llevar nuestro equipo bien protegido a todas partes. La podéis encontrar en nuestra página online, en la tienda, y si no, preguntarnos por ella al hacer el pedido. El Unique Typhoon H3 es prácticamente idéntico al Typhoon H Plus, salvo por algún pequeño detalle o mejora. Las diferencias, como vamos a ver, se encuentran en la cámara y en la interface de control de esta. Aquí tenemos la emisora ST16S, uno de los grandes argumentos en favor de los drones Unique, una auténtica estación de tierra personal con controles muy completos y una pantalla táctil de alta luminosidad que permite una visión muy buena en cualquier circunstancia y además cuenta con un práctico parasol plegable que se pone y quita en segundos. ¿Por qué cambiar un diseño si es tan eficiente como el del Typhoon H? El sistema de brazos plegables y de sujeción de hélices con ligeros cambios está súper probado y funcionando satisfactoriamente en miles de drones desde 2016. Gracias a estos sistemas tenemos el dron fuera de su embalaje y funcionando en un tiempo récord. Y ya veis lo rápido que se quitan para desmontar las hélices. Con un poco de práctica y sin darse mucha prisa se tiene el dron plegado en segundos, listo para la mochila. Pero lo que realmente hace interesante a este dron es la nueva cámara Leica Ion L1 Pro, que supone un salto importante en calidad en las cámaras para drones de tamaño medio.
Orientada a los profesionales de audiovisuales, esta cámara con sensor de 1 pulgada y 20 megapíxeles tiene unas especificaciones punteras y es la de más calidad que ha tenido hasta ahora Ioniq. Pero mejor que relatar aquí todas las especificaciones técnicas, que podéis ver detalladamente en el enlace que hay abajo en la descripción del vídeo, vamos a ver las primeras tomas que hemos podido grabar con esta cámara. Son tomas sin edición ni estabilización, realizadas por nosotros en enero de 2020, y aunque esta época del año no es la mejor en términos de luz y entorno, creemos que muestran el gran potencial de la cámara Leica. Otra de las ventajas de este dron, al igual que sus hermanos los Typhoon H y H520, es su enorme resistencia al viento, lo que nos permite poder filmar con estabilidad hasta en días en los que para otros drones sería imposible. Para terminar, vamos a ver un poco las características del nuevo Typhoon H3 con su cámara Leica y cómo podemos controlar la cámara Leica desde la estación de tierra ST-16. Bueno, como todos los drones de Ioniq de 6 motores, tenemos en la emisora 2 ruletas. Una que tenemos aquí es para controlar la velocidad del dron, tanto de subida como de traslación, lateral, frontal, etc. Y esta otra que tenemos aquí es la que nos sirve para subir y bajar la cámara. Tenemos dos formas de control. La forma más sencilla es tanto bajo, tanto baja, y tanto subo, tanto sube, pero parará inmediatamente en cuanto yo detenga el movimiento. Y después tenemos, con esta tecla podemos cambiar al Velocity Mode, modo velocidad. ¿Qué quiere decir? Pues que puedo regular la velocidad a la que sube o baja el TIT y puedo hacerlo de forma automática. Si por ejemplo, si alejo la ruleta un poquito del centro, va a ir bajando muy despacio, pero si la alejo más, va a ir más rápido. Lo mismo para subir. Y para mover la cámara lateralmente, lo que vamos a hacer es liberar el movimiento lateral, porque normalmente la cámara siempre apuntará hacia delante del dron, ¿verdad? Ahí veis la estabilización que hace el gimbal, que es fantástica. Y como decimos, si queremos variar el ángulo horizontal de la cámara, entonces bajamos esta tecla y con esta rueda, de la misma forma, podemos hacer que vaya muy lento si alejamos poco la rueda del centro o bastante más rápido. Y si queremos que vuelva al centro, ponemos la tecla arriba. Y para que veáis con más claridad lo que aparece en la pantalla, vamos a conectarla a un monitor externo mediante este puerto HDMI.
con el que podemos conectarla a cualquier monitor externo, como vemos aquí, o a las gafas FPV de Unique. Bueno, aquí tenemos en primer lugar el histograma, que lo vamos a poder arrastrar a la parte que prefiramos de la pantalla, o también desconectarlo en el menú de opciones, como vamos a ver. Esto nos marca la orientación del dron. Cuando lo giramos vemos que reacciona y nos señala hacia dónde está apuntando el dron. Esto es el despegue automático. Aquí están los modos de vuelo, que no los podremos ver porque aquí no tenemos GPS, es decir, que no podremos verlos todos. El CCC, Curved Cable Cam, es cámara de cable curva. Ya sabemos que es una forma de hacer waypoints, de hacer una ruta compuesta de varios puntos que le vamos a marcar primero. Muy útil para audiovisuales, mucho mejor que hacerlo sobre un mapa, desde luego. El Follow Me es el modo de seguimiento, Journey es un modo de alejamiento, Orbit, vamos a quitar el histograma para acá, Orbit es para dar círculos alrededor de un objeto, de nosotros mismos. Y por último, aquí abajo tenemos el Team Mode. No es modo equipo, nos sirve para poder controlar el H3 y la cámara Leica con dos diferentes emisoras. Y pues bueno, esto es el modo de vuelo en el que estamos, en este momento en modo Angle, el número de satélites que tenemos en la emisora, el número de satélites que tenemos en el dron, y tenemos 38% de batería en el dron y 45% de batería en la emisora. Al cambiar entre modo foto y modo vídeo podemos ver que los menús de parámetros de cámara son diferentes para uno y otro. En modo vídeo tenemos, como es habitual, modo automático y modo manual, mientras que en el modo foto podemos escoger qué parámetros queremos dejar en automático y cuáles queremos en manual. En la parte central del menú tenemos el formato de vídeo. Aquí es donde vamos a escoger la resolución, la calidad, y podemos escoger entre el 4K ancho, 4096 x 2160, a el 4K normal, 3840, y con unos frame rates que me permite desde 24, 25, 30, 48, 50 y 60 para el caso del 4K. Si lo pongo en 2,7, entonces tengo de la misma manera también hasta 60 fps, y si me bajo a 1080, o sea Full HD, podré grabar hasta 120 para luego hacer cámara lenta, etc. Y bueno, tenemos 720 para vídeos poco pesados, para vídeos muy ligeros. Vemos que nos permite grabar en codificación H264 y H265. Para lo que es el menú de foto, en Image Format podemos escoger entre varias proporciones, 3:2, 4/3, 16/9, y tenemos tres resoluciones, tres calidades. Ahora estamos en la máxima. Y por último, por supuesto, podemos hacer las fotos en JPG, en DNG o en ambos, es decir, en RAW y en JPG al tiempo. Más cosas que son comunes al menú de vídeo y al menú de foto. Tenemos, por ejemplo, el White Balance, el balance de blancos para la temperatura del color. Lo podemos dejar en auto, lo podemos dejar en bloqueo, lock. Y luego tenemos los típicos parámetros: luz de día, nublado, sombras, este es bastante interesante, incandescente para interiores, sunrise, salida del sol, y por fin algo que hemos pedido a Unique durante bastante tiempo, que es el Custom. Simplemente donde vamos a poder poner la temperatura del color en grados Kelvin, que es lo que prefieren normalmente los profesionales. Otra función muy interesante, en mi opinión, del H3 es el modo cruise o modo crucero. Gracias a estas teclas podemos hacer que el dron se desplace muy lentamente hacia un lado o hacia otro, hacia adelante o hacia atrás. Esto nos es de gran utilidad para, por ejemplo, los hiperlapses y también para tomas de vídeo muy estables, cinemáticas y lentas. Aquí vamos a poder escoger entre los diferentes modos de foto. Foto sencilla, foto simple, una sola foto, disparo en ráfaga, intervalo, que es donde vamos a ver el timelapse, ahorquillado automático de la exposición, y foto panorámica. Muy interesante que por fin tenemos en interval, tenemos lo que es el timelapse o en movimiento, el hiperlapse.
nos van a aparecer las diferentes opciones, que podemos hacer una foto cada 5 segundos, cada 7, cada 10, cada 15, cada 20, cada 30 y cada 60. Realmente son los parámetros más útiles porque hablamos de hiperlapse, o sea, de un timelapse mientras el dron se desplaza. Si nos vamos a panorámica, podremos escoger entre panorámica de horizonte, es decir, una fila de fotos, todo alrededor del dron en 360, o esférica. Bueno, creo que el vídeo se está extendiendo demasiado, pero es difícil explicar en menos tiempo todas las nuevas funciones y características del nuevo Yuneec Typhoon H3. A destacar las mejoras en los menús. Ahora podemos graduar la sensibilidad y exponencial de las palancas de control y de la estabilización tanto del dron como del gimbal, asignar funciones al botón auxiliar y el sistema que nos avisa si la batería del dron estuviera mal instalada. Para los que compráis el Typhoon H3 con nosotros, tendremos pronto uno de nuestros tutoriales para clientes Future Drone, explicando más detalladamente menús, funciones y modos de vuelo de este dron, dado que las instrucciones son algo incompletas en detalles. En fin, esperamos que os haya gustado nuestro vídeo sobre el Typhoon H3, el dron profesional para audiovisuales más avanzado y completo del momento. Para ver precios y características completas del H3, visitar nuestra tienda online y física. El enlace está aquí abajo en la descripción del vídeo. No olvidéis por favor dar me gusta y suscribiros a nuestro canal y si queréis también a nuestra revista online Future Drone RC Magazine. Muchas gracias por volar con nosotros y hasta siempre amigos.